Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. Tanto la capacidad extraocular como su facilitación con el uso de cristales podría explicarse como una decodificación directa del patrón de interferencia resultante de la interacción entre el campo neuronal y el cuántico. Los cristales de cuarzo funcionarían como moduladores de la interacción, incrementando la coherencia del campo neuronal, porque el cuarzo posee una estructura cristalina de muy elevada coherencia. 12. Visión intracorpórea. Esta capacidad de visión intracorpórea también sugiere que los chamanes que la poseen son capaces de focalizar su factor de direccionalidad en porciones internas del organismo de la misma forma en la que pueden localizar su presencia en localizaciones extracorpóreas. Doña Pachita afirmaba ser capaz de realizar viajes fuera de su cuerpo y de visitar lugares distantes sin necesidad de viajar corporalmente hacia ellos, puesto que la interacción entre el campo neuronal y el cuántico se realiza a lo largo y ancho de todo el espacio. La capacidad perceptual intra- y extracorpórea se explica como una transformación consciente de diferentes localidades del patrón de interferencia resultante de un enfoque específico del factor de direccionalidad. El poder del chamán guarda una relación directa con su capacidad voluntaria de enfocar su factor de direccionalidad, volviéndose consciente de las diferentes realidades que se activan por sus distintos enfoques. Capítulo 4. El poder de la mente chamánica. La calidad de la materia depende de la calidad de la conciencia que interactúa con ella. Cuando un chamán adquiere poder, integra dentro de sí la conciencia de otras conciencias, adquiriendo poder modificador sobre ellas. Desde el punto de vista sintérgico, el chamán se convierte en el punto focal o en el algoritmo de una región del hipercampo. En esta situación, el campo neuronal del chamán modifica el hipercampo, acercándolo a su mismo nivel sintérgico. Esta operación de interacción y equilibrio produce modificaciones en las experiencias de los individuos implicados y los lleva hacia el estado que el chamán mismo posee. La naturaleza no tolera zonas extremas de deshomogeneización por periodos prolongados. Si en un sistema coherente aparece una zona que sobresale por encima del nivel global, este último sufre una modificación que poco a poco tiende hacia un nuevo estado de equilibrio en el cual la zona sobresaliente se integra en un nivel de sinergia novedoso. Sucede lo mismo con los grupos humanos cuando uno de sus miembros se aparta de los niveles de coherencia colectivos. El hipercampo grupal reacciona ante la zona incoherente y la reprime destruyéndola, o se modifica a sí mismo para integrar la zona disidente dentro de un nivel global que la logra incluir. El rechazo a la integración depende de si la zona en cuestión posee poder y este a su vez se correlaciona con su mayor o menor logro de una algoritmización más completa, íntegra y dinámica del grupo. El chamán actúa como algoritmizador de la experiencia grupal y su poder depende de su capacidad para integrar experiencias dispersas dentro de un nivel algorítmico de mayor nivel evolutivo. Este mecanismo sostiene las manifestaciones asombrosas del poder chamánico y explica algunas de sus conductas. La capacidad de modificar la calidad de la materia está asociada con un mecanismo de modificación hipercámpico similar al anterior, pero manifestado en el mundo físico. Desde el punto de vista sintérgico, la experiencia consciente y los objetos físicos del mundo material pertenecen a la misma realidad y surgen del mismo mecanismo de interacción entre el campo neuronal y el hipercampo. Por ello, no es acertado considerar como paranormal y ajeno a las leyes físicas los efectos de la mente sobre la materia. Este monismo no implica la aceptación fisicalista del materialismo y
irrestricto que afirma que todo lo existente se puede reducir a la materia y sus procesos a interacciones. Tampoco es una posición animista en la que se intenta explorar los fenómenos como resultado de la acción de espíritus independientes o de almas desencarnadas. Es más bien una posición que sostiene la existencia de una realidad fundamental que se manifiesta de diferentes formas, cada una de ellas con cualidades diversas. Quien logre colocarse en ese nivel fundamental tendrá poder sobre la materia y sobre la mente y la conciencia. Cada linaje chamánico utiliza diferentes procedimientos para adquirir este poder para todos ellos. Cuando son auténticos, colocar al discípulo y al chamán en el camino de la unidad, a pesar de que sus concepciones expliquen sus vivencias de los fenómenos de poder de diversas maneras. En general, las explicaciones teóricas son siempre insuficientes para abarcar la realidad y los chamanes no son una excepción a esta regla. Esto no quiere decir que las explicaciones chamánicas no tengan fundamento o no reflejen la existencia de realidades particulares que a su vez prosperan y habitan en las diferentes bandas u orbitales de la conciencia. La identificación con un orbital activa las vivencias y las correlaciones que se dan en ese nivel. Las explicaciones chamánicas de ese orbital pueden o no coincidir con las de otro orbital. Ambas son ciertas y válidas para su orbital y no pueden ser juzgadas desde otro orbital. Solamente quien logra entender la dinámica de las leyes generales de todos los orbitales y pueda explicar los mecanismos de la creación de la experiencia y de la percepción, se acercará a la meta explicación válida para cualquier orbital. Un intento en esta dirección es la teoría sintérgica. Otro intento es la aproximación del linaje de Don Juan Matus. El hecho de que ambas explicaciones coincidan en la mayoría de sus postulados señalan que se acercan al ideal teórico en la ciencia. Sin embargo, aún estas aproximaciones teóricas serán superadas y perfeccionadas en el futuro. La sociedad en la que nace un hombre le impone una cosmovisión y una particular forma de conducirse, es decir, lo hace enfocar su factor de direccionalidad y su punto de encaje en una posición fija. Cuando por alguna razón esta fijeza se modifica, el enfoque cambia y con este la realidad, que antes se consideraba como única, empieza a formar parte de una realidad más amplia que se descubre. En cierto nivel, el enfoque no solamente ha variado su posición, sino que se ha ampliado, expandiendo la conciencia del hombre y acercándose a la unidad. En este proceso, los chamanes de México han sido y seguirán siendo esenciales. Segunda parte de La Voz del Vera. La revolución científica de los siglos XVI y XVII postuló una separación total entre la mente y la materia, el espíritu mágico de la Edad Media, según el cual la materia tenía vida y participaba de la mente, fue sustituido por una concepción materialista según la cual el universo y sus objetos no son más que entidades sin vida ni conciencia. Los resultados del nuevo paradigma materialista están a la vista de todos: un consumismo absurdo, una falta de valores, una destrucción ecológica cada vez más avanzada y la posibilidad real de un holocausto nuclear. De acuerdo al espíritu mágico, puesto que la materia goza de atributos mentales, la mente individual de cada ser humano es capaz de afectar la materia, transformándola y modificando sus propiedades. Esta posibilidad fue negada por el espíritu materialista, considerándola absurda y sin base alguna de sustentación. Que el paradigma materialista está equivocado lo demuestra la existencia de los efectos quirúrgicos que han sido realizados por chamanes tales como Arigó o Pachita. Ellos eran capaces de alterar la materia, hacer desaparecer objetos e inclusive materializar órganos biológicos con el solo poder de su mente. La misma conclusión se desprende después de conocer las hazañas de los mayas de antaño
los que podían construir pirámides usando fuerzas mentales, y los contemporáneos, quienes usan el fuego como una extensión de sus propios cuerpos. Sin embargo, algunas explicaciones que ofrecen los opositores del paradigma animista no son capaces de satisfacer a un espíritu curioso y formado a fines del siglo XX. No son espíritus externos o individualizados los responsables de las hazañas chamánicas, como algunos espiritualistas se atreven a afirmar, pero tampoco es obra del azar o pura charlatanería el poder chamánico, como afirma la postura materialista. En esta parte del libro se sostiene que la llave para entender la realidad y así poder trascender tanto el paradigma materialista como el animismo simplista y egocéntrico es explorando la forma en la cual ocurre la percepción y el proceso mediante el cual se crea la experiencia perceptual. Capítulo 5. La voz del Sver. Conciencia de unidad. El campo neuronal es un medio de unificación. La actividad discreta de todos los elementos neuronales en el cerebro y sus interacciones se unifican en la dimensión energética del campo neuronal. El campo neuronal es también un mecanismo capaz de establecer conexiones directas entre cerebros y el espacio, la materia y el campo cuántico. Este mecanismo de unificación sirve más adecuadamente su función si es irradiado a partir de un cerebro en un estado de alta coherencia interna. De hecho, ambos estados de alta coherencia interhemisférica y la irradiación de campos neuronales de alta sinergia son los correlativos cerebrales de la conciencia de unidad. En la conciencia de unidad, los objetos, la gente y cualquier otro elemento del mundo son vistos como manifestaciones del mismo ser. En la conciencia de unidad, una ausencia de la diferencia entre objeto y sujeto es experimentada. El ser es el procesador central. El ser es la realidad y todo lo demás, incluyendo cerebros y campos neuronales, son sus manifestaciones. Es posible postular que, en esencia, el primer dato es la conciencia y no la materia. En otras palabras, lo que existe como realidad última y primera es la conciencia, y el mundo físico que observamos es más un producto de la conciencia que su antecedente. La existencia del ser como procesador central con el cual la mente humana es capaz de establecer un contacto es ciertamente el origen y el sostenedor de una aproximación optimista y esperanzadora de la realidad. En la percepción es el procesador central el que, al interactuar con el patrón de interferencia, transforma la estructura energética de la experiencia en una experiencia consciente. De esta forma, el ser no es una entidad separada con la cual establecemos contacto, sino más bien está en la raíz y en el sostén de cualquier experiencia perceptual y de contacto con el yo. En la experiencia, el ser siempre existe, pero la existencia del ser es sentida únicamente cuando ambos, el campo neuronal y el cuántico, interactúan en su más elevado nivel sintérgico, y en este estado de conciencia de unidad, el procesador central se vuelve consciente de sí mismo como sostenedor de todas las experiencias y sus manifestaciones. En la experiencia del ser, no únicamente una sensación de completa paz y beatitud es experimentada, sino también el conocimiento en su más profundo nivel es alcanzado. Este conocimiento, la voz del ver, es acerca del ser, la realidad más íntima que un ser humano puede experimentar. Nosotros, los seres humanos, poseemos, al igual que las partículas elementales, una naturaleza doble. Somos al mismo tiempo entidades discretas y entidades analógicas ondulatorias. El campo neuronal explica nuestra naturaleza ondulatoria y nuestra conexión física con el resto del universo. Obviamente, la naturaleza de la conciencia de unidad no puede ser reducida a interacciones entre campos energéticos. Sin embargo, el campo neuronal
Es parte de un buen modelo que sirve para explicar algunas de las características de la conciencia de unidad. No es el cerebro el que crea el estado de conciencia de unidad, sino más bien es a través del cerebro y su campo neuronal que la conciencia de unidad es capaz de ser focalizada e interactuar con el universo físico. Es únicamente cuando el cerebro se unifica internamente que la conciencia de unidad es manifestada al nivel humano. Esta manifestación no es un fenómeno privado. De acuerdo con un conocimiento muy viejo y con evidencia experimental muy reciente, un ser humano en conciencia de unidad es capaz de afectar los niveles de conciencia de otros seres humanos. En términos sintérgicos, esto significa que un estado de alta neurosintergia de un campo neuronal puede cambiar los niveles neurosintérgicos de otros campos neuronales. Nosotros en el laboratorio hemos descubierto evidencia que está a favor de lo anterior y que fue tratada con detalle en el volumen 5 de esta serie. El cerebro es un modelo de la conciencia y del universo. El modelo refleja diferentes niveles de la realidad y focaliza estos niveles en nuestra experiencia humana. La purificación algorítmica. Como vimos en el volumen 5, la técnica para llegar a la conciencia de unidad es la meditación autoalusiva. En realidad, es imposible activar un algoritmo autoalusivo si el sistema informacional que se desea algoritmizar contiene errores de codificación. Para poder cambiar de nivel dimensional o de unificación, es necesario que se reconozca en su totalidad el nivel previo al del salto dimensional. Esto último que aparece tan abstracto es realidad dinámica constante de la existencia. Un ejemplo de lo anterior podría apreciarse si hacemos un análisis de la evolución de la experiencia perceptual. Este análisis nos enseña a comprender cómo un nivel de la realidad es un modelo de los restantes niveles. En la evolución de la percepción, uno de los primeros pasos fue la reactividad simple de un protoplasma. La primera célula que apareció en el universo poseía esta elemental capacidad. El nivel de experiencia asociado a tal reactividad química elemental es inimaginable. Solamente cuando un conjunto o población celular se organizó en un organismo y éste también adquirió la capacidad de reaccionar, es que la primera experiencia en el universo perceptual apareció. Quizás esta experiencia fue un sentir vibracional táctil de baja frecuencia y poca capacidad discriminatoria. De hecho, si la hipótesis sintérgica es correcta, el primer organismo que experimentó fue capaz de crear un campo energético elemental que al interactuar con un nivel correspondiente de la latiz, penetró a la realidad preexistente del primer orbital de la conciencia. La naturaleza tuvo que crear innumerables organizaciones celulares y recorrer millones de disposiciones energéticas hasta que logró activar un campo, que a su vez logró interactuar con el segundo orbital y así dio lugar a una diferente cualidad de la experiencia perceptual. Para pasar del primero al segundo orbital, el primero tuvo que ser recorrido en su totalidad. Además, se tuvo que activar el algoritmo que representó al primer orbital en su totalidad, antes de poder internarse en el segundo. La misma dinámica tuvo que recorrerse para pasar al tercer orbital. Si cada orbital está asociado con una distinta cualidad de la experiencia, la hipótesis anterior podría explicar cómo, a través de la evolución, los seres vivos fueron capaces de sentir táctilmente, después oír y por último ver imágenes. Cada cambio de cualidad está asociado con el logro de la algoritmización de un orbital y con la activación de un campo neuronal de la sintergia, suficiente como para poder interactuar en forma congruente con el siguiente orbital permitido. De la misma forma que con estos orbitales perceptuales, así también ha sucedido con los niveles supraperceptuales y está aconteciendo con los niveles suprarracionales. A partir del momento en el que se logra recorrer un orbital, este comienza a formar parte del repertorio de toda la especie de la cual
uno de sus miembros logró algoritmizar. Una hipótesis interesante es la que podría considerar que cada nuevo orbital que se algoritmiza se transforma en cualidad perceptual novedosa. Así, la especie humana está a punto de terminar de recorrer el orbital visual y está transformando los orbitales supraperceptuales y suprarracionales en cualidades perceptuales nuevas. El nacimiento de la experiencia intuitiva podría estar basado en lo anterior. La purificación algorítmica es una dinámica permanente. De vez en cuando, el sistema tiene que revisar sus árboles de convergencia, el conjunto de los circuitos neuronales de convergencia e inclusión, y sus niveles de algoritmización para poder seguir desarrollándose. Las crisis existenciales parecerían asociarse con este proceso de purificación, la experiencia del ser y sus correlativos. La voz del ver es la conciencia que acompaña los procesos de algoritmización. Para que la voz del ver se active, es necesario, primero, establecer un contacto con el ser. El contacto con el ser y la experiencia del yo puro son niveles más inclusivos que la voz del ver. Por ello, para que esta última se estimule, es indispensable lograr un contacto con un algoritmo más estable, el que se convierte en punto de referencia. Esto es así porque solamente desde el último nivel de inclusión se puede hacer conciencia del significado de los niveles previos. Literalmente, la voz del ver es el lenguaje del yo puro hablando desde su silencio. Es como si el que hablara fuera un ser mucho más sabio que quien experimenta y por ello con mayor visión y alcance. Solamente desde el silencio es posible escuchar el mínimo ruido. De la misma forma, en la experiencia del ser es el silencio el que impera y todo lo demás aparece, destacándose a partir de y sobre ese telón de fondo. La experiencia del ser es el punto de referencia último porque es el estado de mayor equilibrio y coherencia. Los correlativos de la experiencia del ser son los estados de máxima coherencia cerebral porque solamente a partir de ellos es que se producen los campos neuronales con la suficiente sinergia como para poder desencadenar un patrón de interferencia libre de impurezas en el último orbital de la conciencia. Puesto que el extremo de mayor sinergia del campo cuántico es aquel en que la coherencia es total, solamente un campo neuronal homólogo, es decir, de máxima coherencia, es capaz de interactuar satisfactoriamente con un campo cuántico totalmente coherente. En realidad, la experiencia del ser no requiere, estrictamente hablando, ni de campo cuántico ni de neuronal, y el desencadenamiento de un patrón de interferencia es solamente un modelo correlativo de su aparición. Esto es así porque en la experiencia del ser lo que se refleja no es un particular proceso energético, sino la presencia misma del observador y éste no requiere de ningún sustrato energético para aparecer. El ser trasciende el universo de la energía. Quizás una mejor imagen explicativa para la experiencia del ser sea la de una apertura total del factor de direccionalidad de tal forma que éste ya no se enfoca en un patrón de interferencia particular, sino en todo simultáneamente y sobre todo en su origen mismo. Quien decide la particular focalización del factor de direccionalidad es el ser y observador o yo puro. La existencia del ser es una autoalusión del propio factor de direccionalidad. Por ello, en la técnica de meditación autoalusiva está el secreto para llegar al ser con un añadido, el de la observación simultánea del máximo número posible de experiencias. El ser no es la totalidad de la suma de experiencias posibles, sino que las trasciende. Sin embargo, uno de sus correlativos y el medio más adecuado para lograr la experiencia del ser es acercándose a la totalidad. El incremento en la capacidad de inclusión algorítmica equivale a una apertura del factor de direccionalidad o a una simultánea autoalusión
por lo que el correlativo más cercano a la experiencia del ser está contenido en el proceso de algoritmización inclusiva. La voz del ver. En la sección anterior dije que la voz del ver es la conciencia que acompaña a los procesos de algoritmización. La voz del ver proviene del observador, ya que éste permanece siempre más allá del propio procesamiento. El observador siempre se encuentra presente sin identificarse con alguno de sus contenidos. La voz del ver es un metaprocesamiento paralelo al de la inclusión algorítmica. La voz del ver es capaz de decir lo anterior porque decanta el algoritmo del proceso. La voz del ver aparece cuando, al autoaludir el proceso, el ser se vuelve consciente de las operaciones de su misma estructura interactuante. En otras palabras, la voz del ver habla acerca de la maquinaria asociada a la creación de la experiencia y acerca de quién la transforma y de cómo la realiza. La voz del ver parece provenir de aquello que no se identifica, de lo que permanece independiente y sin mancha. La voz del ver aparece cuando en el silencio se focaliza la atención en el proceso. La voz del ver no proviene del intelecto y no surge como resultado de un análisis lógico. Es más bien percepción sin intermediación mental. Es percepción directa junto con su conciencia. La voz del ver, cuando es genuina, no desvía ni reprime a la experiencia. Esta última fluye acompañada de explicaciones precisas y sin dudas. La voz del ver es certeza y es producto de los orbitales suprarracionales. La voz del ser. En las bandas de emanaciones de la conciencia a las que he denominado orbitales de la conciencia, el conocimiento se encuentra definido y almacenado. Cuando un campo neuronal alcanza el grado de sinergia de una de estas bandas, el observador recibe su información. Las bandas no son independientes entre sí. Cada una de ellas forma un continuo con el resto. Este continuo alcanza umbrales de cambio dimensionales cada vez que se recorren todas las posibilidades de cierta realidad. El fenómeno recuerda la activación y la transformación de patrones climáticos. En la cimática, cuando se aplica la energía de un campo vibracional que interactúa sobre una sustancia moldeable, esta adquiere un patrón bidimensional que se complica a medida que la frecuencia se incrementa. Cuando esta última alcanza un umbral, el patrón alcanza su máxima complicación bidimensional. Si se incrementa más la frecuencia, el patrón se vuelve tridimensional. Ocurre lo mismo con cada banda y con las experiencias asociadas con ella. Cada experiencia posee una cualidad nueva y original. El límite del proceso se encuentra cuando la experiencia asociada es la del ser. La voz del ser proviene precisamente de allí, de la última banda, es decir, de aquella que ha logrado alcanzar la dimensión más trascendente. Cada nueva dimensión unifica todos los contenidos de las previas a sí misma. La dimensión del ser es la unidad última y total. En ella no existe ni tiempo ni espacio y la voz que acompaña su aparición solamente anuncia su presencia porque no existe ni explicación, ni verbalización, ni pensamiento o ideas que puedan aproximarse a la experiencia real del ser. Esta voz del ser es el punto referencial más cercano a lo que podría conceptualizarse como absoluto. Por ello, desde allí, todo lo demás adquiere sentido y significado. Cualquier componente que se aleje del silencio de la experiencia del ser es reconocido y la voz del ser anuncia que el nivel de aquello se ha alejado y dice cuándo y por qué. La localización del observador. Para quien pretenda comprender la voz del ver, hablar de la localización del observador le enfrenta a uno de los problemas más complejos que pueden ser analizados. Han existido varios intentos de revelar el misterio de la localización del observador y de su experiencia. Uno de ellos habla del ser u observador como omniabarcante en su localización, pero capaz de localizarse
en cualquiera de sus criaturas. Desde este punto de vista, todos los seres vivientes compartimos el mismo observador. De acuerdo con los tibetanos, todos los seres humanos se hermanan en su condición de ser sentientes y esta capacidad es de la misma esencia de todos. El budismo clásico habla de vipassana como de la técnica más apropiada para llevarlos a la iluminación, pero niega la existencia absoluta de un observador, a pesar de que aconseja observarlo todo como medio sublime de unificación. Como veremos más adelante con detalle en el linaje de Don Juan Matus de Sonora, se habla acerca de cambios de realidades dadas por la colocalización de un modulador llamado punto de encaje. Cada realidad aparece cuando el punto de encaje logra ensamblar o alinear bandas específicas de dos sistemas de emanaciones conscientes, las emanaciones internas y las externas. El punto de encaje modifica su posición impulsado por el intento y este debe implicar a alguien que lo ejerce. El cambio en la localización de la experiencia, según Don Juan, implica un cambio de realidades totales. La teoría sintérgica también ha intentado explicar el observador y su experiencia, pero basándose en hipótesis fisiológicas. Como vimos en el volumen 5, existen orbitales permitidos de la conciencia y otros prohibidos. El cambio de localización es precisamente la localización del observador en alguno de los orbitales permitidos. Esta localización se realiza a través de la puesta en marcha de un factor de direccionalidad que logra que el patrón de interferencia puramente energético asociado con un orbital sea transformado en experiencia cuando el observador se localiza allí. En realidad, el factor de direccionalidad está íntimamente ligado al nivel sintérgico de la actividad cerebral, puesto que este nivel es el que determina la posibilidad de interacción congruente y permitida con el campo cuántico. Desde este punto de vista, las bandas u orbitales parecerían existir por sí y en sí mismos, y el observador, al interactuar con una de estas bandas, transfiere al campo de la experiencia consciente el conocimiento localizado en el orbital correspondiente. Esta concepción es muy similar a la que ha sostenido la Cábala. Según la Cábala, existen esferas de conciencia llamadas sefirot, a la que el ser humano tiene o no acceso, dependiendo de su grado de evolución y su nivel de iluminación. Las sefirot cabalísticas son equivalentes a los orbitales sintérgicos, siendo ambas bandas preexistentes a las que el observador tiene acceso dependiendo de su capacidad de focalización. Las funciones de unificación. En fisiología y en psicología existen descripciones acerca de diversas funciones y diferentes necesidades orgánicas y psíquicas. El organismo necesita alimento y la psique paz y equilibrio. El ser humano requiere de intercambios significativos con sus semejantes y necesita vivir una vida con significado profundo, a riesgo, si no lo hace, de perder su integridad y su deseo de seguir viviendo. Las funciones de unificación se inscriben dentro de lo anterior, satisfaciendo necesidades importantes. Recientes descubrimientos en el laboratorio indican que tanto el hombre como los animales incrementan su coherencia interhemisférica durante el sueño. Es probable que parte de las necesidades que se satisfagan durante lo onírico sean precisamente las funciones de unificación. Desde un punto de vista sintérgico, las funciones de unificación se relacionan con la posibilidad de establecer un contacto con los orbitales de la conciencia de mayor poder sintérgico, es decir, de mayor coherencia. El establecimiento de estos contactos parecería alimentar a la psique de un nutriente básico. En otras palabras, se podría postular que la conciencia se revitaliza durante un contacto con su propia fuente de origen, siendo esta la autoalusión del observador sobre sí mismo. Esto es lo que ocurre en los orbitales más sintérgicos. De la misma forma, el contacto de la conciencia con la fuente del psiquismo acontece cuando el factor de direccionalidad es enfocado simultáneamente en diferentes orbitales, ampliando de esta forma el rango y amplitud de la conciencia de ser.
La unificación de diversos contenidos de la experiencia se da cuando estos se someten a observación. El observador es el que unifica todos los contenidos de la experiencia dentro de sí mismo en el acto de observación simultánea de diferentes orbitales. Los unifica satisfaciendo de esta forma las necesidades derivadas de las funciones de unificación. En el pensamiento hindú existe la idea de que el alimento del espíritu existe y es necesario obtenerlo para lograr un estado de salud mental. La unificación de alta sintergia parecería ser el correlativo fisiológico de este pensamiento. Entrenamiento del observador. El entrenamiento del observador es el medio que permite conservar la integridad de la conciencia. Este entrenamiento se logra mediante la contemplación autoalusiva sin límite. Con autoalusión sin límite me refiero a la permanencia del estado autoalusivo independiente del nivel de la conciencia al que se llegue con la autoalusión precedente. En otras palabras, si se logra algoritmizar la percepción característica de un nivel jerárquico de la conciencia, si además se logra autoaludir el ego del siguiente nivel jerárquico, transformándolo en percepción característica y de nuevo se logra algoritmizar a esta, si este proceso se continúa sin identificarse ni con una percepción característica o con un ego, a esto se le llama autoalusión sin límite. Es obvia la resultante de tal proceso. El observador permanece en autoalusión, fortaleciendo su presencia consciente hasta que lo único que se experimenta es al observador mismo. Aunque se analizará con detalle más adelante, aquí es pertinente considerar la diferencia entre el observador y el sujeto de la experiencia. El sujeto de la experiencia se identifica con todos los acontecimientos corporales, sintiéndolos como propios. Cambia con el estado corporal, emocional y mental. El observador, en cambio, es neutro con respecto de cualquier modificación que acontezca con el sujeto de la experiencia y su cuerpo. En este sentido, puesto que el observador es independiente del sujeto de la experiencia, la muerte del cuerpo no puede afectarlo. La llamada vida eterna del cristianismo no es otra cosa más que lo anterior y se logra mediante la práctica de la autoalusión sin límite. La iluminación budista tiene el mismo origen. De hecho, Buda recomienda la autoalusión como método principal de meditación. De acuerdo con el Maha Satipatthana Suttam, discurso en el cual Buda explicó su técnica de meditación conducente a la iluminación, esto he oído en alguna ocasión. El bendito vivió entre los Kurus en Kama Satma, un pueblo de la gente Kuru. Allí el bendito se dirigió a los bhikkhus de esta manera: bhikkhus, y le respondieron: Señor venerable. El bendito habló como sigue: esta es la única forma, bhikkhus, para la purificación de seres, para ir más allá de la pena y de la lamentación, para extinguir el sufrimiento y el dolor, para caminar sobre la senda de la verdad, para la realización de nirvana, es decir, el establecimiento cuádruple del darse cuenta. ¿Cuáles cuatro? Aquí, oh bhikkhus, un bhikkhu mora fervoso, con pleno entendimiento y conciencia correcta, observando el cuerpo en el cuerpo mismo, habiendo eliminado el deseo y la aversión hacia este mundo de mente y materia. Mora fervoroso, con pleno entendimiento y conciencia correcta, observando el sentimiento en el sentimiento mismo, habiendo eliminado el deseo y la aversión hacia este mundo de mente y materia. Mora fervoroso, con pleno entendimiento y conciencia correcta, observando Dhamma en el Dhamma mismo, habiendo eliminado el deseo y la aversión hacia este mundo de mente y materia. Buda, fecha desconocida.